Buenas noches, mis hermanos. Eh, Primero quiero agradecer al Señor la oportunidad de poder hablar de su palabra. Eh, Hoy quiero hablarle acerca de una de las promesas que el Señor hizo en el libro de Isaías, una de las promesas más importantes que el Señor nos deja. Eh, para eso les voy a pedir entonces que podamos leer Isaías en el capítulo 9. Ya, en el versículo 6 y 7. ¿Ya? Lo leemos entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Mis hermanos, esta palabra, como yo les decía, en una de las versiones que pude leer, el título de este capítulo dice Esperanza en el Mesías. Así que en estos tiempos escuchar la palabra esperanza nos viene muy bien, porque es algo que nosotros debiese estar en nuestra mente, en nuestro corazón de continuo, que tenemos que aprender a esperar en el Señor, aprender a esperar no solamente eh, en todas estas promesas que el Señor nos hace a diario, ¿cierto? A través de su palabra, sino que también esperar en esta promesa que es la más grande de todas, que es a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo que es el Mesías. Mesías significa, ¿cierto?, el Salvador, el Libertador. Nosotros creemos que no pertenecemos a este mundo, sino que nuestra ciudadanía, como dice en Hebreos 13, pertenece al reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza, ¿ya? Hoy en día eh, la esperanza muchas personas la pierden. Ya, de repente, ¿cierto? En nuestra realidad como sociedad, vimos que llegó algo tan pequeño y transformó todas nuestras vidas, toda nuestra cotidianidad, nuestros trabajos, los estudios, etcétera. Y de repente, con temor, ¿cierto? También nos vimos enfrentados a este virus que ya, gracias al Señor, vemos que por lo menos acá en Los Ángeles ya están bajando un poco los números. Gracias a Dios, esto ya está pasando. Ya próximamente creo y le creo al Señor que ya veremos el fin de todo esto. ¿Ya? Quiero entonces contextualizarlo en esta palabra, en esta promesa que el Señor hace. En Isaías, capítulos anteriores, podemos ver cómo el Señor a través de Isaías lo usa para poder mostrar profecías que declaran bendición en parte y por otra parte el horror que trae estar lejos y apartado de Dios. Aparece cuáles son las consecuencias de que el pueblo de Israel haya dejado de confiar en Dios, que se hayan apartado del Señor. Es algo terrible. Y el Señor, eh, profet- a, a través de Isaías, ¿cierto? Profetiza todo esto, eh, pero años más tarde suceden todas estas cosas terribles. Y de hecho, mientras leía estos capítulos de Isaías, podía ver que hasta ahora el Señor cumple lo que dice. El Señor cada vez que declara algo, y sobre todo en estas profecías que llega un poco como a asustar, pero el Señor, todo lo que declara es verdad, es cierto. Hasta ahora se cumple. Amén. Acá, en este contexto, también habla acerca de una salvación.
en todas estas profecías que Isaías hace previo a este capítulo 9, también trae la salvación y empieza a nombrar al Hijo de Dios, que vendría en forma de hombre, que viene a traer salvación, que viene a traer libertad, que viene a traernos un mensaje de paz, de amor y sobre todo de reconciliación con Dios, que es este ministerio más grande que el Señor también a nosotros nos deja. Eh, lo que más a mí me sorprendía de todo lo que yo pude leer es que estas profecías no solo hablaban, considerando cierto que Isaías se escribió antes de que llegara Jesucristo a la tierra a nacer, no solo hablan acerca del primer advenimiento de Jesucristo, de la primera venida de Jesucristo, sino que también habla de la segunda venida, que es la que nosotros esperamos como pueblo suyo. Amén. Quiero hablarles acerca de las declaraciones poderosas que el Señor hace a través de estos dos versículos, ¿ya? Porque podemos ver en el capítulo 9 cómo Dios habla acerca de lo que sucederá con la gente que anda en tinieblas, la gente que permanece en la oscuridad. Pero creo que es importante que como decía este título en la versión NTV, que es la nueva traducción viviente, que dice esperanza en el Mesías. Creo que hoy día usted, su familia, sus hijos, nos aferremos a la esperanza en Jesucristo. Creo que el Evangelio mismo no tendría sentido sin esta esperanza, sin esta fe. Amén. Y estos dos versículos hablan de una gloriosa promesa que el Señor hace a nosotros, su pueblo. Algunas de las declaraciones que el Señor hace en este versículo 6, primero se los voy a leer en esta versión, que es la versión NTV. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En esta versión, mis hermanos, podemos ver que Dios ya habla acerca de un gobierno que va a ser regido por Jesucristo. Esa es una declaración poderosa, porque habla no solamente del gobierno en nuestras vidas, que Jesucristo va a tener en nuestras vidas, sino que habla también de la segunda venida de Jesucristo, cuando Jesucristo venga a reinar y a regir la tierra. Y esa es una promesa que nosotros veremos cumplirse, que no tenemos que tomarla por tardanza. La palabra a nosotros nos afirma que muchas veces nosotros tenemos por tardanza esas promesas, pero quiero hoy más que nunca y por siempre, todos los días de nuestra vida, es que recordemos esto, que el Señor vuelve por su iglesia, el Señor va a volver a regir, a gobernar en esta tierra. Jesucristo va a volver y esa es una promesa que no hay que olvidar. Amén. En esta declaración de este versículo también el Señor nos habla y profetiza acerca de que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ¿cierto?, viene a la tierra en forma de hombre, pero no deja de ser Dios. Por eso habla acerca de que ha nacido un niño, ¿cierto?, que un hijo se nos ha dado, pero habla después de que será llamado Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El Señor aquí nos habla de que Jesucristo fue completamente humano, pero también fue completamente Dios. Por eso no hubo pecado en Él, por eso fue Él el sacrificio perfecto para que nosotros ahora podamos acercarnos confiadamente al trono de gracia del Señor. Esta promesa, mi hermano, es hermosa, saber que Jesucristo que Jesucristo sí vino. Esto se habla justo antes de que Jesucristo viniera.
Y en ese tiempo, de hecho, profecías anteriores decía Isaías que el pueblo de Israel no lo iba a entender. No lo iban, teniendo ojos no iban a ver, teniendo oídos no iban a oír. Y muchos se negaron a creer que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios. Pero qué glorioso es saber que ustedes, que yo, que nuestra familia, que realmente estamos bajo esta promesa, en que Jesucristo sí es nuestro Salvador, Jesucristo sí es nuestro libertador, el que nos libra de todo pecado, de toda inmundicia, el que nos santifica para poder acercarnos a Dios confiadamente. Amén. Eh, Aparece también una promesa eh, que por fin se iba a cumplir, ¿ya? Eh, Piensen que el pueblo de Israel por mucho tiempo esperó esto. Por mucho tiempo, por muchos años esperaron un libertador. A lo mejor esperaron un líder político que en verdad pudiera quitar al imperio romano de sus vidas. Pero Dios fue mucho más allá. Lo que Dios quería era libertarlos, pero de su condición de vida, de esta condición pecaminosa que nos aparta, nos aleja de Dios y nos aleja, también nos aleja de poder reconciliarnos con Dios. Dios es un momento en el que ya estaba hastiado de los ídolos, estaba hastiado de esas ofrendas que el pueblo le entregaba. Necesitaban de manera urgente este Salvador, que años más tarde llega, llega, y que de cierta forma, ¿cierto? Lamentablemente el pueblo de Israel, muchos de ellos no creyeron a esta palabra y no creyeron a este Mesías, a este Salvador, a este Libertador. Pero gracias a eso también nosotros podemos conocerlo. Gracias a que el pueblo de Israel, ¿cierto? Desechó al Mesías, desechó al Libertador, desechó a este príncipe de paz. Nosotros ahora, a través de esta adopción que el Señor realiza, podemos nosotros acercarnos a Jesucristo, y el pueblo que no era pueblo, nosotros que éramos los gentiles, ahora podemos acercarnos confiados en que podemos ser hijos a través de la sangre de Cristo. Eh, esta palabra también habla del ministerio que los discípulos luego tenían que continuar. Habla acerca de este ministerio de la reconciliación que se iba a extender, no solamente al pueblo de Israel, a los judíos, sino que también se iba a extender a este pueblo gentil, que tal vez no conocía la palabra, no conocía los libros de la ley, no conocían los mandamientos, no conocían al Dios verdadero, pero que a través de Jesucristo, esto, eh, como dice la palabra, ¿cierto? Esta palabra corrió y fue glorificada. Esta palabra sigue corriendo y sigue siendo glorificada. Esta palabra, el evangelio de salvación, de vida eterna, de reconciliación, sigue corriendo y sigue siendo glorificado el nombre de Dios a través de esto. Dios sigue salvando vidas, nos sigue salvando a nosotros, sigue salvando a nuestra familia, sigue salvando personas. Y aquí en estos versículos dice que su gobierno y la paz nunca tendrán fin. El gobierno de Jesucristo no va a tener fin. La paz que el Señor nos da a través de su gobierno no va a tener fin, no tendrá fin. Y esto nos habla, declara de que Jesucristo, el reinado de Jesucristo, va a seguir aumentando a través del tiempo. Por eso
esta palabra no es solamente una profecía previa a Jesucristo, sino que también es una profecía para nosotros, para nuestra vida. También habla acerca de que su reinado va a ser imparcial, que va a haber justicia por toda la eternidad. Creo y sé que el pueblo del Señor, su pueblo, no solamente Ipapayihue, sino que los hijos de Dios de todas partes, esperamos el reinado de Jesucristo. Esperamos esta eternidad con Jesucristo. Esta eternidad ya libre del pecado, libre de esta vida, libre de las tinieblas, libre de la injusticia, libre de esta política que nosotros podemos ver, que ha estado tan corrompida y que se caracteriza por ser injusta, imparcial. Dios aquí nos promete un reinado con justicia. Y esa justicia que no proviene del hombre, no proviene del hombre. Una justicia que proviene del ser perfecto, del ser supremo, que es Dios mismo. Dios mismo a través de Jesucristo. Amén. Por último, en esta versión NTV dice: el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Esta parte de este versículo habla y declara textualmente que lo que el Señor promete, Él lo cumple. El Señor no miente. Y estas palabras que aparecen en este libro, en Isaías, principalmente en este capítulo, años más tarde, el pueblo de Israel vio cómo se cumplió. Años más tarde vieron cómo Jesucristo nació. De hecho, en versículos antes habla acerca de incluso de dónde se iba a desarrollar el ministerio de Jesucristo, que fue en el mar de Galilea. Imagínense, o sea, el Señor tenía todo previamente planeado y estaba profetizando. Y de manera triste, entristece un poco ver que el pueblo de Dios, aún así, teniendo todas estas promesas, el pueblo de Israel, a pesar de eso, se apartó, no escuchó, no hizo caso. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de aferrarnos a las promesas de Jesucristo, de aferrarnos a las promesas del Señor. Mis hermanos, por último, nosotros podemos seguir promoviendo este reinado de Jesucristo a través de la predicación de la palabra del Señor, ¿ya? La palabra a nosotros nos afirma que tenemos muchas formas de poder predicar. El primero en estos momentos es con nuestra propia vida. Nuestra vida tiene que mostrar el evangelio que predicamos. Tenemos que mostrar la esperanza. Nosotros no podemos ser los desesperados. Tenemos que ser aquellos que esperamos en el Señor. Yo lo invito a que si su fe ha decaído, tómese de esta promesa. Tómese de las promesas del Señor. El Señor no nos deja. El Señor es fiel y todo lo que promete, Él lo va a hacer. Porque Él no miente. Ahora, también tenemos otra opción para predicar este evangelio. Todos nosotros tenemos un amigo, un conocido, un vecino, un hermano, alguien que aún no ha sido alcanzado por el evangelio. Tenemos todavía la opción de que este reinado de Jesucristo siga aumentando. Y nosotros podemos ser esos instrumentos que el Señor use
para poder llevar esta palabra de verdad, de esperanza, de amor, de salvación, de vida eterna a las personas que aún no conocen al Señor. Mis hermanos, podemos orar. Sigamos extendiendo el reino. Estas promesas son para nosotros y gloria al Señor porque las tenemos. Pero también glorificamos a Dios esperando que estas promesas alcancen a otros y el reinado de Jesucristo siga aumentando. Esta es la palabra del Señor. Espero que haya llenado sus corazones, que no solamente sean palabras o que sean estudios a lo mejor sin relevancia para algunos. Espero en verdad que esta palabra pueda hallar en su corazón un lugar donde usted continuamente pueda recordar que estas promesas son para usted y son para mí. Estas son promesas para el pueblo de Dios. Amén. Así que ahora los voy a invitar a orar. Les voy a pedir que podamos orar para que podamos permanecer en esta esperanza. La palabra nos dice que aquel que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Que el Señor nos ayude para poder permanecer. Amén. Así que les voy a pedir que cierre sus ojos y podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tanto, Señor, tu misericordia, tu amor, tus promesas, Señor, que permanecen para siempre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, y gracias porque esperamos en aquella segunda venida de Él, Señor. Esperamos, Padre, no esperando que en verdad no suceda. Esperamos realmente porque creemos fielmente, con fe, Señor, que sí va a suceder, que Jesucristo va a volver. Ayúdanos, Señor, para poder extender tu reino y que muchos más alcancen estas promesas. Gracias, Padre, porque tú eres verdadero, eres real, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, y hoy podemos alcanzar salvación y vida eterna a través de Él. Padre, bendecimos, Señor, las familias de Ipapayihue, bendecimos, Señor, tu iglesia. Y gracias, Padre, por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, una bendición que pueda reposar en cada hogar, que sea conectado en cada hogar, Señor, que ha escuchado esta palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tus promesas. Y gracias, Señor, porque un día tú te acordaste de nosotros, Señor. Tal vez éramos desechados, pero tú, Padre, tú nos tomaste, Señor. Tú en tu misericordia te acordaste de nosotros, Señor. Y gracias a tu Hijo Jesucristo hoy podemos gozar de una vida contigo, Señor. Reconciliados contigo. Ayúdanos, Señor, a poder reconciliar más personas y que más puedan acercarse a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tu iglesia sigue vigente, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder perseverar hasta el fin. Y gracias, Señor, por esta bendición poderosa, Señor, y gloriosa, que es a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por esta esperanza viva. Y te pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Espero volver a vernos pronto y espero también que todos volvamos con mucha alegría, con mucho gozo, porque el Señor nos ha salvado de todo esto. Amén. Así que bendiciones, un abrazo para todos ustedes y que el Señor bendiga a sus familias, sus trabajos, sus vidas. Amén. Espíritu Santo, bienvenido.
Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, bienvenido a este lugar. Exáltalo. Y bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria, solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, bienvenido, corona santos pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria, solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, bienvenido, corona santos pies.